noches y como siempre gracias por acompañarnos, y a Rafa, que es el artista de hoy. Y para que siempre traigo mi computadora y ahora no traigo ningún apunte, no quise escribir nada para darle margen a Rafa de que hable de él y de su obra. Yo tengo 40 años en esta actividad y conozco todos los trucos que hace el artista para hacerse presentes. Y hace un año de Rafa no sabía nada, estaba haciendo esta exposición, pero no me mandaba imágenes, no me mandaba adelantos, que es costumbre con otros artistas. Y en esa condición siempre pienso, como los niños están haciendo un daño muy grande, o están fundidos, están aniquilados. Y yo le decía, ¿cómo vas? Pues bien, y voy a presentar dibujos y algunos cuadros, pero no me mandaba imágenes. Hasta hace una semana empezaron a llegar las obras y hace 2 días llegó él con el resto. Entonces son cosas que usa el artista para decir, he dado un año de mi vida para sacarte el aire, para dejarte sorprendido. En fin, creo yo que ese es el mecanismo que funciona. A Rafa lo conocí accidentalmente. Había una queretana, él es originario de Querétaro, que se casó con alguien de Monterrey y empezó a causar gran revuelo, porque era una mujer muy guapa, hermosísima, que parecía Lolita. 2, su casa decían que era de excelente gusto, que no había una casa igual en Monterrey. 3, que le gustaban los perros, tenía 8 perros y 200 canarios. A mí me gustan los perros y los canarios. Y que además era una gran cocinera. Entonces un día le hablo y le digo, oye, necesitamos conocernos, quiero ver tu casa, quiero verte a ti, quiero ver tus canarios, tus perros, todo el ambiente. Y me dice, sí, cómo no, ven a mi casa y aquí está su hermana. Y nos juntamos los 3. Y yo veía la casa y decía, qué maravilla, realmente un gusto exquisito. La mujer hermosísima, sus perros maravillosos, sus canarios maravillosos, la comida excelente, la cena. Y yo veía un pasillo que remataba 2 cuadritos pequeños que no alcanzaba a verlos porque estaba como a 15 metros. Y me decía, ¿qué ves? Digo, aquellos cuadros me sacan, no puedo cenar de estar viendo aquello. No enfocaba, nada más sentía como unos hoyos negros ahí. Y me dice, Memo, son 2 cuadros que me regaló, es un amigo, es muy cercano a la familia, se llama Rafa Rodríguez de Querétaro y me los regaló. Digo, no puedo cenar sin verlos, o sea, me los trajo y los veo. Y se me cayó el pelo, le digo, oye, ¿quién es este artista? Y dice, pues es un artista joven, él hace fotografía intervenida. Y yo veo los cuadros, digo, en la noche no pude dormir, le hablé, dame el teléfono, tengo que hablar con él. Y le llamo a Rafa, le digo, en 24 horas quiero que cargues todo lo que tienes en tu carro y vienes a visitarme a Monterrey. Y lo hizo, vino a Monterrey con todos sus cuadros. Y nos juntamos en mi oficina y yo viendo las maravillas, esto estaba sin dientes. Y me dice, le digo, ¿y cómo intervienen las fotografías? Me dijo, no son fotografías, son óleos. ¿Cómo? Si tu amiga me dijo que eran fotos intervenidas. No, estos son pinturas, o sea. Y yo con los cuadros aquí, ahí empezó la relación con Rafa. Digo, quiero hacerte una exposición inmediatamente, y me dice, Memo, tengo una invitación al Museo del Chopo en México, que es muy raro que un individuo joven aparezca como primera exposición en un museo. Es casi imposible, tiene que haber una historia. Me dice, si quieres, después del Chopo, movemos la exposición a Monterrey. Entonces lo acepté. Yo me voy a México, voy al Chopo, estaba cerrado, hicimos un escándalo, había unas gentes de Chihuahua y no sé qué, agarradas de las rejas porque habían cerrado ese día. Y hablamos con la directora y nos vino a abrir.
y entro y me encuentro el Chopo, no sé si lo conocen, es un antiguo museo que era de ciencias naturales, es maravilloso en México, es de estas como construcciones de acero con cristal, muy inglesas, que era la sede del Museo de Ciencias Naturales. Y ahí estaba Rafa, y Rafa hacía cuadros muy pequeños. Entonces veo la museografía impecable. Íbamos los 3 grupos que nos abrieron para verlo, y todo el mundo exclamando cómo puede esta imagen tan pequeña poder con este espacio tan monumental, porque es algo monumental realmente, y la estructura pesa mucho. Para enfocar un cuadro contra aquello tiene que tener algo, debe de tener algo. Entonces ahí estaba su serie expuesta, y yo dije, no, este es Quality Museum. O sea, quién hizo esta museografía, quién armó esto, cómo lo distribuyeron, en fin. Después ya vino la exposición a Monterrey. Esos fueron los inicios. Y Rafa hacía esta combinatoria extraña de un dibujo, una pintura hiperclásica, casi les podría decir flamenca, pero al final usaba un grafismo que destruía de alguna manera esa imagen tan perfecta. O sea, en algunos les ponía como una tinta, un ácido que al estar acabada la figura la accidentaba, pero el accidente era tan perfecto. Dice, como alguien que termina algo le echa algo para dañarlo y queda perfecto. O sea, y después grafismos como Cy Twombly, que eran garabatos encima de los dibujos, pero el garabato era exacto. O sea, dice, estamos frente a una nueva dimensión de artistas, en donde el clasicismo heredado del Renacimiento de los flamencos se combina con la expresión gráfica libre, casi espontánea. Aquí está sumándose 2 elementos que yo creo que de ahí nace la expresión del futuro. Entonces me animé cada vez más, porque decía, estamos en el inicio con un acuerdo, una expectativa que yo traía adentro y él la estaba respondiendo. Y así fue como nos hicimos amigos, y ya estamos como en la 3ª ocasión de hacer una exposición. Rafael, algo que conmueve en su obra son los personajes. El personaje, digo, no son modelos profesionales. ¿De dónde los saca? Porque tienen esas expresiones. Hay un cierto mimetismo, como que él es parte del personaje, o tiene parte de él integrado al personaje, una especie de comunión con el momento del personaje, con el estado de gravedad, en fin. Hay algo que dices, todos son sus autorretratos de alguna manera. Escoge a los modelos de acuerdo a cómo él se proyecta en ellos. Y después pasa el tiempo y descubro que gana la Bienal en el Self-Portrait Gallery en Londres, el 2º premio, contra 4,000 concursantes, que México se la pasó de noche, era para aplaudirlo como al fútbol, pero nadie lo reseñó. Y me acuerdo que le hablo a Rafa y le digo, qué maravilla, tu obra mereció el primer premio. Le ganó una inglesa, no sé si por la cuestión del origen, pero él podía ser el primer premio, definitivamente. Y de ahí empezó ¿qué vas a hacer con el premio? Me dice, Memo, voy a andar vagando por los museos de Europa, viendo Marías Magdalenas. Y yo, María Magdalena, a mí se me hace el modelo de mujer o de humano perfecto, porque María Magdalena es una prostituta, es una hedonista, le gustan los placeres, la riqueza, los perfumes, los amantes, pero de repente la conversión, y nace el espíritu y el enamoramiento con Cristo, y esta condición que nos contiene a todos. O sea, tenemos
esa parte dark y la otra espiritual, que la Magdalena lo representa perfectamente. O sea, es el modelo humano por excelencia. Y me extrañó, dije, ¿qué está viendo la María Magdalena? Pues está viendo toda esa conjunción de emociones, de expresiones, de momentos del hombre en sus diferentes etapas de la vida. Y eso refuerza lo que vemos en la obra. Sus modelos son una historia en particular. Conozco algunas cosas con cierta intimidad. Y por otro lado, la calidad de sus dibujos. O sea, esta exposición iba a ser particularmente de dibujo. Creo que las ideas y las primeras intenciones nacen en el dibujo. Tiene un dibujo casi de bisturí, de una precisión impresionante. Y después algunos de esos dibujos derivan en la pintura. A veces no estamos acostumbrados a confrontar pintura con dibujo, porque hay un cliché en la historia que el dibujo era como un sketch, era la idea primera que hacía la escultura o la pintura como base, y después se hacía el terminado en una piedra o en una pintura. Pero después el dibujo tomó autonomía. El dibujo es en sí mismo no nada más un proyecto, es un final. O sea, y yo creo que Rafa entiende muy bien el dibujo como el proyecto y la obra. A veces nos desviamos. Yo batallé mucho para vender dibujo, para vender gráfica, porque la gente veía en papel. Traen estos clichés de historia de que son como bocetos. No, son obras terminadas. O sea, de hecho esta exposición estaba planeada a que fueran puros dibujos. ¿Y qué puedo pensar? Cada X tiempo el artista tiene turning points. O sea, llegan a tener un oficio, un modelo, un proceso que de repente agotan y les causa como crisis. Es decir, ya me sale, ya me lo sé. Es cuando dicen el artista se repite, y entran en crisis porque quieren modificar, no quieren el facilismo de las cosas ya aprendidas. Entonces entran en crisis, y yo me pongo en crisis también por saber qué sigue. Ahí atrás hay un cuadro de Levi, de Carolina Levi. Carolina era una hiperrealista, y la última exposición fue una obra de una memoria que tiene de infancia, que vive ella entre las mercerías de las abuelas, tocando las lentejuelas y las chaquiras y los hilos, y era como 180 grados. De hecho la gente llegó y dijo, esta no es Carolina Levi. Sí es la otra parte. Cuando ya toda la obra le parecía resuelta, se va a la otra posición, jugándose todos los riesgos del mundo, porque el público dice, esto no es, empiezan a desconocerla. No, sí es también. Algún día pudiera ver a Rafa en una abstracción, y voy a seguir pensando que es Rafael, aún en la abstracción. De hecho, cuando hubo un aniversario de la muerte de Maximiliano, él es queretano, en Querétaro, él hizo unas fotografías particularmente para este evento. Está Maximiliano tirado arriba de su montaje, en una mesa con los pasteles de la época, con golosinas, y está Maximiliano ya sacrificado, con las vísceras de fuera y la sangre casi derramada en la mesa, descompuesta de toda de este paladar exquisito. Es como un sacrificio maravilloso. O sea, él hizo nada más 2 fotografías fantásticas. Y de ahí un día le dije, Rafa, qué pena que quedaron 2 obras. O sea, no, pues es que fue el proyecto. O sea, por aquí hay una en Monterrey, y se acabó. El trabajo de él fue la idea y el proceso de hacer el montaje y disparar al final. Pero le pido, si algún día quieres hacer esa escena en pintura, yo te la compro.
Y yo no sabía qué iba a hacer, porque obviamente no iba a repetir la escena de la fotografía. Pero me llega un cuadro fantástico, en donde el tema lo obligó a hacer gestos muy espontáneos, casi la sangre chorreada, pero no con la delicadeza de su dibujo ni de su precisión, sino algo más lírico, más abstracto, maravilloso. O sea, tenía la combinación de ciertos elementos figurativos con esto. Vuelve a repetirse la escena de aquel dibujo en donde yo veía el retrato y el grafismo, como un Jackson Pollock o un Cy Twombly. Esa combinatoria, yo me atreví a decir the new old masters, o sea, los nuevos grandes maestros tienen que tener todo lo acumulado del pasado, la precisión y la sensación del presente, el caos, la parte esta que no, vulnerable, que nadie sabemos que sigue el día de mañana y que se expresa en gestos o en rayaduras que no pueden dejar de estar soportadas por ese pasado. Aquí está Luz María, que acaba de presentar una obra en el Metropolitano, en espejos, y cuando yo le ayudé a hacer la museografía, yo vi algo que tocó de la Santa Muerte o del narco o no sé qué, y le decía, es más violento, ponle algo más de carácter. Esta cosa de decir, ahí está la imagen ahora, desátate sobre el asunto, porque esa es la combinatoria, la ecuación que yo creo que nos puede sorprender en los tiempos actuales. No lo sé, cada uno tiene su proyecto. Ahora quisiera pasarle el dato a Rafa, el micrófono, para que nos platique un poco de este escenario, porque aquí había algo que me escribía en los mails, me decía, es sobre los ciegos. Yo había leído algo de Saramago y la ceguera y todo lo demás. Esta ceguera que el que tenemos ojos, le damos la condición de que vemos, y el 90% no ve nada. Somos ciegos frente a la realidad y ver más allá de la realidad. El arte lo ven unos cuantos, o sea, no tienen capacidad de ver, son ciegos con ojos. Y Tiresias es una gran historia de alguien al que le sacan los ojos y aprende a ver con el espíritu. Entonces, el no tener ojos a veces nos da la facultad de ser visionarios, de ver más allá. Te haces como el oráculo, porque ahorita Rafa nos va a platicar de algún ciego que convive con él y que describe y habla con gran pasión de Chagall, y nunca, porque está ciego desde los 4 años, nunca vio un Chagall, y habla con autoridad sobre los Chagalles, que nadie de nosotros tenemos esa capacidad de ver lo que él no puede ver y se lo imagina. Bueno, Rafa, mucho gusto. Gracias. Gracias a la galería. ¿Está bien? Dale el tuyo, papi. Ahí está. Ok, pégatelo un poquito. Y muchas gracias a todos por Te doy este. estar aquí. Gracias. Pues Memo explicó muy bien muchas cosas. Yo soy muy malo para hablar, pero no sé, la exposición originalmente sí era una exposición que yo pensaba que iba a ser solamente de dibujos. Constantemente había enviado algunos dibujos aquí a la galería, ya por aquí estaban en algunas colecciones, y recientemente me invitaron a exponer en Querétaro en una galería, y fue cuando vi todos los dibujos ya montados, colocados y muy dignificados, ¿no? O sea, yo realmente hago un dibujo, luego lo enmarco y no sé cuál va a ser su destino final, ¿no? Entonces tener como un cuerpo de obra reunido siempre es muy emocionante y o sea, incluso ahorita que estaba viendo la exposición, ya que la montaste, me todo así como, ya es otra lectura, ¿no? O sea, una cosa sucede en mi estudio y después toma otra vida, y digamos que ese tipo de lecturas son las que pues, me interesa ver qué pasa con el tiempo, o qué pasa, cómo conviven unas obras con otras, ¿no?
uno de los escritores que admiro mucho y que me gusta mucho y recurro a sus ensayos continuamente, Roland Barthes. Y Roland Barthes tiene un libro que se llama La cámara lúcida, que a mí particularmente me gusta mucho porque es un ensayo en donde él, a lo largo de su vida coleccionaba fotografías, fotos que se encontraba a veces en el periódico, fotos que, impresas como tal cual, ¿no? Y tenía cajas y cajas con los zapatos llenas y pasaba como su tiempo libre y una parte como recreativa, clasificando, de encontrar como mucho placer clasificando las fotografías por grupos, por cosas, ¿no? Y él encontró que había un hilo, algo particular que le llamaba la atención de estas fotografías. Él lo menciona como punto, le dice, ¿no? Y es que hay algo que sucede en las fotografías que le hizo que recortara la imagen, algo poderoso que tal vez a simple vista no era la intención original de la fotografía, sino que él vio algo en eso. Y hace este libro, yo creo que con una selección muy difícil, porque supongo que tenía así miles de fotografías, y en el libro solamente habla de unas 15 fotografías más o menos, ¿no? La selección es muy interesante, casi todas las fotografías son en blanco y negro, pero a lo largo del ensayo uno la pasa muy bien porque, o sea, las descripciones que hace, por qué él clasificó y lo que habla de manera pues prácticamente filosófica de la elección y muy técnica, también habla como de la composición y la luz. Lo que llama la atención es que él al final revela que su selección lo llevó a hablar sobre su madre. La relación Barthes con su madre era muy fuerte, entonces el libro se trató al final de un ensayo sobre la vida de su propia madre a través de fotografías que él había encontrado. Entonces, esa como obsesión que tenía por las fotografías, a nosotros, a mí particularmente me gustan mucho las imágenes, ¿no? Entonces sí trato de tener, pero cada vez con el asunto del celular y la computadora y demás, es como cada vez se nos olvida más como la importancia de imprimir una foto, o sea, la vemos en una pantalla, ¿no? Fíjate, Rafa, ahorita que mencionas a Roland Barthes, a mí me pasó lo mismo. Pati García, una amiga mía semióloga, me regaló este libro porque yo tenía una gran confusión. Decía, ¿en qué consiste? Que hay millones de fotografías. ¿Cuáles son obras de arte? ¿Qué es lo que hace que una sea particularmente algo importante? Y Roland Barthes, como tú dices, tiene una relación muy estrecha con la madre. De hecho, siempre vivió con ella, aún a los 70 años de edad. Y cuando muere la madre, él regresa, le avisan que está en agonía o muere, y al día siguiente empieza un gran drama. De hecho, hay un libro que dice los 30 días siguientes de la muerte de mi madre, en donde cada día está aconteciendo algo, oye voces, la ve por ahí, en fin, se revela a la desaparición de la imagen. Pero le entra una intriga, dice, tengo 70 años de vivir con ella, ¿cómo era mi madre? ¿Quién era? Entonces saca un baúl de fotografías, donde empieza a hacer recuerdos y encuentra una pequeña foto en donde está la madre de 7 años o 5 años, agarrada de la mano de su hermano, y la niña está con un moño en la cabeza, el vestido ampón, agarrada al hermano que tiene 3 años, con la mirada de frente, dice, la imagen más perfecta de la madre que nunca conocí. Era frontal, era apostada con su moño en la cabeza y con la autoridad en la mano. A ti no te va a pasar nada porque yo estoy aquí. Ese puño, el moño y el vestido era el puntum. Las fotos que pasan a esta categoría de arte tienen esos puntums, o sea, un elemento que descubre la vida completa de un individuo. Un reloj colgando, un zapato desabrochado, un pelo despeinado. Eso es lo que nos habla. Es lo que está hablando ahorita Rafa en la fotografía.
exactamente. Y pues bueno, yo ahorita muchas veces lo que hago, y yo vivo y mi estudio es mi propia casa, ¿no? Entonces nunca he probado el asunto de separarlo, no sé si es lo que voy a hacer próximamente, separar como el asunto de vivir en un lugar y después ir como a trabajar, ¿no? Pero yo pinto en pijama hasta las 2 de la tarde, luego me baño y me voy a comer por ahí, ¿no? Y entonces, ahora con este asunto de que el correo electrónico, entonces estamos revisando y tenemos que contestar mails y demás, yo lo que hago todos los días es, ahora existen unas páginas de internet que se llaman Tumblr, que son solo imágenes, no hay, ni siquiera puedes opinar, o sea, solamente pones como, lo puedes como reciclar y tú, como, no sé, como, son imágenes tras imágenes, es una cosa obsesiva, ¿no? Entonces hay veces que son las 11 de la mañana y llevo 1 hora y media, 2 horas viendo imágenes, es una cosa, digo, hay ciertos Tumblrs en los que yo ya estoy como, que ya los visito siempre, de todo, digo, hay cosas de arquitectura, hay cosas de arte, pero hay unos Tumblrs, cada creador de un Tumblr hace como una especie de curaduría, ¿no? Entonces hay unos que son muy visitados, que hay gente que les gusta mucho, ¿no? Pero hay unas cosas muy macabras, hay unas cosas muy enfermas también, y yo veo un poco de todo, o sea, entonces voy guardando imágenes en mi computadora, y tengo ahorita como 10,000, 11,000 imágenes, ¿no? Que siento que algún día me van a servir de algo. No tanto como Roland Barthes, pero sí hay una especie, o sea, si yo veo las imágenes y digo, ¿por qué me llamaron la atención y por qué las tengo, no? Al momento de usar esas imágenes como referencia para hacer una pintura y demás, siempre como que meto freno de mano porque siento que la fotografía no la tomé yo. Y si voy a usar esa imagen para hacer una pintura, tengo que apropiarme de la imagen, pero mutarla a otra cosa, ¿no? Esa es la única responsabilidad que tengo. Y usualmente cuando he hecho proyectos de pintura específicos, hago como ciertas investigaciones y trato de ir como lo más adentro que pueda, ¿no? Entonces, por ejemplo, estuve haciendo una serie de objetos de mi mamá, que todavía no termino porque el último cuadro que quiero es el vestido de novia, que lo estoy haciendo escala 1:1 y que ya le dije a Memo que es un cuadro en el que fracasé, que para mí fue muy difícil, no por el asunto emotivo lo pones de un lado, porque finalmente estás trabajando y todos los días y lo ves de otra manera, ¿no? Pero el asunto de cómo cambia la luz, o sea, entonces el vestido como tiene tantos perlas y transparencias y demás, en 20 minutos ya te cambió la luz. Entonces me estaba pasando como el Antonio López con el membrillo ese, que al final fracasó ese cuadro, ¿no? Y un vestido que era blanco terminó un vestido gris espantoso. Entonces, primer intento fallido, pero ese es como lo que quiero cerrar, ¿no? Pero todas estas series de pintura que he hecho, los apóstoles, los modelos para el autorretrato y demás, han sido como muy comprometidas. Y entonces lo que sucede ahora con los dibujos es que estoy utilizando muchas fotos que yo tomé combinadas con cosas de mi colección de fotos que he guardado en internet, ¿no? En eso hay de todo, hay pornografía, hay de todo. Y lo que me está gustando y le estoy encontrando como también mucho gusto es como verlo en la pantalla, pero entonces imprimir fotos. Y con las fotos las recorto y hago una especie de collage. Y eso me da composiciones muy extrañas. Entonces por eso que digo, siempre me ha gustado el realismo en la pintura, pero ahorita en los dibujos creo que me doy ciertas concesiones, volviéndolos un poco más tóxicos, por decirlo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, a través de ese tipo de experimentos, del collage o demás, llego a ideas como del cuadro donde está como una especie de diablo chupando una belleza griega, ¿no? Esa imagen a lo mejor me interesaba, pero la relación entre esa imagen de la escultura griega con el dorado, con la figura, no me la esperaba. O sea. Entonces, los dibujos de alguna manera, para mí, son como escapes un poco me divierto mucho más haciendo esos dibujos, porque siento que de alguna manera la responsabilidad que tienes sobre el papel es que, digo, a una pintura le dedicas meses y entonces un dibujo, hay veces que el dibujo lo logro de estar un día desde que me siento hasta que no acabo ese dibujo, ¿no? Entonces sí le veo como
el valor de obra terminada. O sea, a lo mejor eso no sé si vaya a ser un estudio para una pintura, tal vez sí, tal vez no. Entonces, creo que esas libertades que me estoy tomando en el dibujo, tal vez sea la primera referencia de algo que sucede en mi pintura. Y pues bueno, está la colección aquí, son como 24 dibujos. La idea es hacer un libro después, ya tengo como 50 y tantas obras terminadas, y bueno, y complementamos la exposición con algunas pinturas. Digo, hay pinturas particularmente difíciles, y hay una pintura, por ejemplo, que es parte de la serie de los objetos de mi mamá, que al final nunca la hemos presentado. O sea, son cuadros que hemos ido como ubicando en ciertas colecciones, pero espero que algún día la tengamos reunida. Entonces, por ahí está un cuadro mío que es un autorretrato, yo encontrándome con los zapatos vacíos de mi mamá. Digamos, lo fuerte de ahí es como, digo, mi mamá murió hace algunos años y por eso estoy haciendo esa serie, porque hay objetos que no sé, o sea, si los tiro los regalo, pero me está gustando hacer ese como retrato de mi mamá a partir de cosas muy básicas, ¿no? Un sartén muy común de una cocina, un exprimidor, un champú, o sea, ese tipo de cosas que pueden ser universales, ¿no? Y esta vez quise hacer como un autorretrato, que es como un autorretrato. Entonces son mis pies con una pijama como arremangada, encontrándose con estos zapatos, en donde finalmente mi cuerpo sí está haciendo sombra, de que está la presencia física mía, y los zapatos solamente hacen sombra de la presencia del vacío, ¿no? O sea, los mismos zapatos reflejan su propia sombra, pero no hay un cuerpo que los esté llenando, ¿no? Entonces, creo que sí es muy personal, y este tipo de cuadros, de verdad me comprometo mucho como a tratar de hacerlo lo mejor que pueda, ¿no? Y siento que con los dibujos me estoy liberando de algunas cosas, ¿no? Me divierto, pero aún así son imágenes también fuertes. Esto de los ciegos surgió a través de un grupo de ciegos que está yendo al museo donde yo trabajo, y que de verdad el sorprendido aquí soy yo, porque en realidad es muy difícil, yo que trabajo en esto y que pinto, o sea, es muy difícil describir arte, ¿no? Describir las sensaciones partiendo de, no sé, de tratar de hacerle la experiencia de visitar un museo lo mejor que se pueda, ¿no? Entonces, casos como este niño del que perdió la vista desde chico porque se golpeó, me sorprenden mucho, porque él, por ejemplo, sí tiene algunos recuerdos de que vio. Entonces sabe que los chetos son naranjas, y sabe que, o sea, sabe como qué cosas son rojas, pero tiene que ser un constante ejercicio de recordar, porque lo que tiene miedo es que se le vaya a olvidar. Y entonces, de verdad, ahora estaba haciendo estos estudios de Chagall porque le gusta mucho lo que le describe la gente, o lo que la gente le alcanza a decir a través de que alguien, aprecian mucho que alguien los cuide, que les lea cosas, ¿no? Entonces, yo tenía planeado en la primera visita con los ciegos leerles un cuento que por ahí sí lo pudieran conseguir, o yo te lo mandé por mail, Memo, lo forwardamos de la galería. Es un cuento que se llama Catedral, de un escritor que se llama Raymond Carver, que es un cuento muy bonito, que habla sobre la visita de un ciego a una familia, a una pareja, y pues es una gran lección de que de verdad lo limitado que estamos nosotros, que podemos ver y que realmente no vemos, para describir. Estaba en la televisión un documental sobre catedrales góticas, y él le pedía que le describiera cómo se veía una catedral gótica, y era absolutamente imposible para la otra persona poderle describir la belleza, ¿no? Entonces, pero no se los leí a los ciegos porque me pareció muy violento el lenguaje. O sea, al final la lección es muy buena y es un cuento muy esperanzador o lo que quieras, pero el lenguaje es muy violento, o sea, y no me atreví. Pero bueno, ya estoy trabajando con dos de ellos, que ellos se conocieron en este grupo de que se ayudan entre ciegos, y se casaron. Entonces es un matrimonio joven. Ella todavía alcanza a ver un poco, o sea, es como débil visual, y entonces ella tiene así alguna noción, pero es muy triste, y pues es una cosa que me impresionó mucho. Y al final de todo este recorrido de los dibujos a través de las pinturas, lo curioso es que regresé a lo que probablemente va a ser
una serie mucho más compleja y más la puedo extender. Aquí nada más hay solo 3 pinturas, pero hay algunos dibujos, ¿no? Entonces, pues no sé, yo espero que disfruten Rafael, cuando en una ocasión, bueno, nos visitaba con cierta frecuencia y siempre como que al final me dejaba un endoso, una aportación. Y un día que lo llevo al aeropuerto, ya estaba despedida, me dice: Memo, te traje esto, o ve la película Batallas en el Cielo de Carlos Reigadas. Y es muy importante que la veas porque estoy obsesionado. Este cineasta joven mexicano que ha ganado grandes premios en Cannes ve como yo veo. O sea, quiero que veas esto para que encuentres un paralelo de cómo yo veo. Yo podía haber hecho eso porque veo igual que el director. Entonces vi Batallas en el Cielo, vi El Silencio, Japón, y vi también Luz en la Oscuridad, Luz Silenciosa, y que él estuvo cerca de esta filmación, en fin, y me di cuenta de sus paralelos. Ahora, él es un gran conocedor de cine, casi a nivel de obseso, cine maduro, cine particular, y ha sido también una guía para mí, porque de repente, bueno, ve a von Trier, ve al alemán fulano de tal película, vuelve a revisar, bla, 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 y lo veo con otros ojos. Realmente el cine también es más, yo también, viendo como los ciegos el futuro, pienso que algún día Rafa nos puede sorprender con alguna imagen creada en cine. Fotografía ya no creo que lo puede hacer, pero en cine, aunque sea un cortometraje, una cosa así, nos puede sorprender. Creo que para ella puede ser también el asunto. Y en von Trier yo leí grandes artículos cuando vi Melancolía, que era como el fin del mundo. También ahí está como la sensibilidad del que ve más allá. El sensible ve que las cosas van a terminar de una manera terrible, y el resto se revela. O sea, el que no ve más allá o el que no percibe. Aún los animales se alteran al percibir que el fin del mundo está ahí, y los demás queremos atesorar, queremos resguardarnos, queremos pensar que podemos sobrevivir a la catástrofe final. Von Trier, yo lo empecé a seguir en sus procesos de filmación, y también como un artista del cine visionario, o sea, que está hablando con otros elementos, con otros argumentos, estos ingredientes que yo también veo en la pintura de Rafa, en donde se combina un clasicismo, un control absoluto del escenario, de esto, del otro, pero el contenido tiene otras cosas y está hablando de una actualidad brutal. Entonces, si quisieras platicarnos un poquito de esta relación con el cine, porque ayer que fuimos a comer, 3/4 partes o media parte de la plática fue sobre el cine. Vio tal película, vio esto, no dejes de ver esto. O sea, el cine está presente en su mundo. Sí, me gusta mucho el cine, ya lo veo. Lo estoy pensando, o sea, he hecho algunos acercamientos en el cine, y le pedí chamba a Carlos Reigadas porque cuando vi Batalla en el Cielo me obsesionaba, y después supe que iba a filmar con los menonitas de Chihuahua la película Luz Silenciosa, y conseguí por ahí su mail. Tú me lo ibas a conseguir también, y pues le escribí una carta. En realidad yo escribí una carta super cursi, y le dije a Gabriel, que es un cuate mío: oye, revísala y métele mano. Y yo había dicho, o sea, sí era una carta de un vil fan, y Gabriel me mandó un mail, dijo: manda este mail, que prácticamente le decía a Carlos Reigadas que, claro, lo admiraba, pero no sabía ciertamente por qué le estaba pidiendo trabajo, pero que él me necesitaba a mí. Y me parecía como un absurdo, así de, ¿cómo voy a mandar esto? Mándalo, güey, si no, no va a pasar. Y digo,
mi interés sobre el cine era solamente acercarme y pues yo lo único que podía aportar era pues como la visión a lo mejor desde la pintura, ¿no? Y yo, mi trabajo era cargar cables, hacer los sándwiches, Oye, Rafa, ¿no? pero veías, ¿qué era lo que más te conmovía? ¿Su plano estético, el contenido, o las dos cosas? ¿O eso que decías, yo veo así? O sea, ¿qué era? ¿Qué? Yo creo que cada quien encuentra la fuerza para, en el asunto creativo, en algo. Hay veces que siempre, claro, hay una referencia, a lo mejor algo, siempre va a haber una referencia al pasado, algo histórico, pero la manera en la que tú lo vas a decir, eso es lo importante. O sea, son temas que ya se han dicho y repetidas, o sea, siempre el amor y Carlos Regadas, él particularmente, la figura de Carlos, la presencia es muy fuerte, pero yo creo que él encuentra su motor en el sexo. O sea, realmente, o sea, yo he conocido como cineastas que se drogan y que a lo mejor eso, él no, o sea, de verdad no tome súper disciplinado y todo, pero tiene una obsesión sexual así tremenda, ¿no? Y entonces, justo esto de los menonitas, al final nos conocimos, al final sí me invitó, pero era difícil porque era un crew de solamente 11 personas que le costó mucho trabajo involucrarse. Es una cosa entre, es ficción, pero finalmente es un documental, ¿no? Y la belleza que él encontró, o sea, se vio muy inteligente porque al final la belleza de uno de la gente, o sea, son rubios como flamencos, ¿no? La ropa, o sea, era como ir al siglo pasado, ¿no? Y la belleza de Chihuahua, digo, lástima por el asunto del narco y demás, pero yo me acuerdo, yo me fui en mi coche 2 días, ¿no? Me quedé en Fresnillo, y manejaba en la noche en Ciudad Juárez y no le veía peligro, obviamente ahorita no lo haría, ¿no? Pero los atardeceres eran espectaculares. Y él me dijo, mira, la verdad es que te invité porque vi una de tus pinturas y me pareció que también, o sea, que los dos estudiamos mucho a Hans Holbein. A mí me gusta mucho Hans Holbein y ahorita hay 3 pinturas aquí que son una referencia también a la mujer de la ardilla. Ese retrato me gusta mucho, que está en la National Gallery de Londres. Y entonces, digo, voy y vengo y visito cosas y digo, lo hago, o sea, siempre va a haber una referencia a algo, ¿no? Y pues después de mucho tiempo me obsesionó tanto que ya no sé si quería hacer cine o... Y más bien, ahorita siento que los proyectos del siguiente año van a ser otra cosa y me quisiera involucrar un poco ya en el cine, ¿no? Oye, Rafa, en un momento, cuando muere su madre, hace una muestra muy sensible a nivel de catarsis, que hace un paréntesis y produce objetos que la madre tenía en ese momento, como una especie de recuerdo y también de sobrepasar el momento. Ahorita que mencionó el vestido de novia, era el clímax de esta selección. Había la cajita de música, había las pastillas, el medicamento que tomaba, había su caja de costura, estaba el sud que usaba doblado en su casa, los zapatitos que se ponía como para andar, las chanclas. Aquí hay ahorita un cuadro que tiene esa referencia que puede ser parte de esa colección. Y hasta la juguera con la que hacía los jugos, los sartenes que estaban en la cocina, algo espectacular. Yo realmente lo asocié con el mundo de Giorgio Morandi, el italiano que con 5 o 6 objetos hace la metafísica pura, o sea, crea la espacialidad, las referencias. Es un hombre que se cuida de Mussolini, de la represión, y se disfraza de un maestro de escuela para sobrepasar ese peligro de que lo aniquilen, y crea en ese mundo casi estrecho con sus hermanas en un pequeño poblado de Italia toda esta creación. Pero después me doy cuenta que Rafa también va al lugar donde está la colección de Morandi y los estudia. O sea, yo también le quería preguntar cómo él ha estado en Portugal, en Inglaterra, en varias partes. ¿Por qué está en Querétaro? ¿Qué hay en Querétaro? ¿Qué le da? ¿O
de qué lo salva o qué lo tiene vamos a decir, detenido. O sea, yo cuando digo, bueno, estas dimensiones de artistas son para el mundo, o sea, para desplazarse, tienen la capacidad, viajan, han estado en Italia, en Francia, en todas partes, y además son curiosos, les encantan los grandes museos, las grandes obras. O sea, pero ¿qué es este fenómeno que está ahí en Querétaro? ¿Qué te da Querétaro para poder producir, o sea, con todo este panorama ahí atractivo de alternativas? No sé, a mí Querétaro me gusta mucho, digo, tengo como lazos muy fuertes, ni siquiera familiares, porque ya mi familia está como un poco disgregada, pero pues sí tengo un grupo fuerte de amigos, ¿no? Y tengo un amigo que es director de un museo, Gabriel, y a través de eso he hecho como, no sé, como he conocido artistas muy interesantes. Entonces mi vida social prácticamente la refiero al museo, ¿no? Estaba muy chistoso. Tengo un cuate de la primaria, ¿no? Que ahora es el que hace los escaparates para Prada. Entonces ha viajado, o sea, ha vivido en Londres, ha vivido en Milán, ha vivido en París, ahorita está viviendo en Nueva York. Y cada vez que él se muda, siempre digo así, ahora sí me voy a alcanzarte. Y me da risa porque siempre que trato de salirme de Querétaro, aplico, no sé, a una residencia o algo, y termino en una isla en Suecia en donde hay 400 habitantes. O sea, de Querétaro me voy todavía a otro más chico, ¿no? Y luego en Salzburgo también viví en una granja, y en Italia, pues finalmente sí me fui a Padova, pero entonces al final dice, pues es que tú eres bien provinciano, nunca vas a salir de ahí, ¿no? Y yo creo que me espanta, me abruma mucho, digo, también como por amigos y demás, voy muy seguido al DF, pero me abruma, o sea, ves tantas cosas, yo lo planeo, voy a ver ciertos expos, voy a ver a ciertas personas, y cuando regreso a Querétaro me siento feliz, ¿no? Aquí está Jorge Diego Etienne, que es un diseñador industrial muy joven y muy talentoso, pero él me comentaba que él es el de Monterrey, o sea, que esa es una gran ventaja, por ejemplo, ¿no? Sí, haces todo en el DF, ¿no? Pero cuando alguien busca diseño industrial, él es el de Monterrey, ¿no? Entonces, de alguna manera, no siento que me haga falta mudarme de ahí. A lo mejor incluso estoy construyendo ya una casa en Querétaro y que eso me arraiga todavía más a la ciudad, ¿no? La disfruto mucho, me gusta y encuentro mucha diversión en las patologías de la gente. O sea, entre más chico es el pueblo, sí, más perversos son todos. Entonces, yo me la paso bien, o sea, la verdad es que sí me divierto. Hay mucho material, sí. Por supuesto. Sí, pero sí, es como una contradicción, ¿verdad? Por un lado, si tú fueras una gente limitada para viajar, para conocer, para establecerte. Un día me escribió de Portugal y yo no conozco Portugal porque le tengo miedo, porque sé que es mi lugar. Yo siento que sefarditas venimos de Portugal y el día que me encuentre con Portugal ya no va a haber reversa. Pero me dice Memo, me tengo que ir inmediatamente, que tengo 6 meses y me la paso oyendo fados y alcoholizado las 24 horas, no puedo crear, no puedo hacer nada. La ciudad se le vino encima y creo que es lo que me puede pasar. Pero sí, fíjate, Rafa, todos estos procesos a mí se me hacen fundamentales conocerlos. A veces a mí me critican que excedo la parte anecdótica de la vida de los artistas, pero es fundamental. O sea, yo no sé si Rafa vive con un perro o con un amigo, o qué pasa en Querétaro, o qué pasa con su familia. Todo esto es parte de toda esta química cerebral y esta inercia que los hace crear. Y por otro lado, cuando descubro Querétaro, me extraña, porque digo, Querétaro no figuraba en las artes de México. Bueno, está la Corregidora, y en la parte de mataron allá a Maximiliano, en fin. Pero, ¿y el arte? Y ahora es como un polvorín, ahí está pasando algo, y me extraña cómo se desplazan estas cosas, o ya llegó el momento, o simplemente es un punto muy extraño. Yo colaboré con el Museo de Querétaro en algunas exhibiciones y me llamaba mucho la atención
que yo iba aquí a Marco y a las exposiciones y allá era jarrones de flores espectaculares, o sea, dentro de los salones había un cuarteto de música clásica tocando violines o chelos, había un público heterogéneo, había mucho cosmopolitismo, o sea, había muchos americanos, franceses que venían de San Miguel Allende a los eventos de aquí, y dije, esto ni siquiera lo conocemos en Monterrey, aquí no vemos un extranjero en nuestros museos. Esa condición me empezó a llamar la atención de que están en el centro del país, es una historia muy grande la de Querétaro, están cerca de la capital, siguen viviendo provincianamente, los costos para vivir son muy bajos, el artista no requiere más que tiempo y silencio y economía, o sea, muchas de estas cosas apuntan a que este lugar es un semillero, una posibilidad enorme para la gente sensible o creadora, y más si originariamente desde ahí. Pero sí, a veces me trato de imaginar el mundo de Rafa en ese lugar. Cuando voy y lo visito, digo, bueno, está la taquería, está el este y el otro, las noches del reventón y las iglesias y todo lo demás, y pues es todo este mundo acumulado y este silencio necesario para crear. Y también, ¿qué podría decir? Este museo del que él habla, Gabriel Horner, creo que es un detonador. Todas las cosas necesitan una mecha y una flama para que las cosas exploten, y este individuo también es otro personaje extraordinario, y tiene 2 pesos de presupuesto, tiene un gran museo y ha hecho eventos. Si ustedes revisan la calidad de los eventos y la cantidad que hace este museo, con 2 pesos deja sin dientes a Marco y a todos los museos juntos de Monterrey. Además, como no le pagan, hace lo que se le pega la gana, entonces hace con una libertad en el cine y en lo que propone extraordinaria. Digo, esto ni en el DF es posible, o sea, ahí no lo pueden criticar porque lo hizo gratis, ¿me entienden? Además, el tipo está desposeído de oficina y de todo, es uno más en el conjunto y le da cabida. Ahí está Marta Pacheco, está todo lo que nadie hizo en el resto del país, este tipo lo resume y lo lanza. Y ahí aparece también, es un convento, un exconvento, con unas salas maravillosas. Aquí en el norte no tenemos ni una catedral. Y allá digo, híjole, esto les tocó de herencia. Entonces yo he ido a exposiciones de Rafa que son 12 obras pequeñas en un espacio de convento, que te obliga a casi hincarte en un silencio, concentrarte y ver esta dimensiones en este contexto de cosas. Nada más ustedes las pueden lograr. Entonces esto se me hace que es un espacio, no sé qué siga en el futuro, pero ustedes son los que están liderando este asunto. De hecho, ahora le digo, Rafa, ya llegaste a un punto, porque Rafa fue invitado. Aquí yo tengo muchos artistas que quieren exhibir en Marco. Marco es como la calificación institucional en Monterrey, y que mueren muchos artistas por exhibir. A Rafa hace 4 años lo invitaron a tener un individual. Me dijo, mi amor, diles que no, que les agradezco mucho, I'm not prepared, o sea, necesito más años para estar en una institución. Never, nunca en la vida ha pasado esto. Le digo, aquí hay un campo de honestidad y de reconocimiento, cuál es tu posición en el tránsito, en el arte. Ahorita le digo, ya estás ahora en la posición, tienes que salir. Entonces me dice, sí, ya tengo la invitación, el primer espacio va a ser el Museo de Querétaro. O sea, Querétaro toma la vanguardia y la primacía. Es algo increíble, porque aquí está Alberto Vargas, que fue invitado. No, es escaso el espacio que le dan en los museos de aquí, es un escultor nuestro, y el esfuerzo que hace Gabriel Horner para mover la exposición en el convento, que era maravilloso, porque era el siglo XVII o XVI, con las esculturas contemporáneas, era majestuoso, pero movimos toneladas y lo aceptó Gabriel. Es más, una de las piezas monumentales estuvo en la calle, en la banqueta, por 3 meses, porque no tuvo cabida en el museo, pero ahí lo aceptó, era la entrada.
algo que no es posible en el resto del país, y es este individuo. Esta controversia que de pronto hay entre el arte contemporáneo, de si es una farsa, de si estamos viendo puras cosas, ocurrencias payasadas, ¿no? Sí. Lo que tiene el Museo de Querétaro es que es un espacio abierto para cualquier tipo de propuestas. Entonces, de pronto hay exposiciones realmente muy buenas, muy curadas y demás, junto con gente que nunca ha expuesto, ¿no? Entonces, le da oportunidad a todo. Entonces, de pronto están así como una exposición de señoras del DIF, ¿no? Sí. Junto con Teresa Margolles, ¿no? Y eso es como, eso es lo que realmente enriquece el museo y le da espacio a todos, a todos los grupos urbanos y demás. Los darks se juntan ahí, la gente que baila, los tribales, todo. Y eso la verdad es que enriquece mucho, ¿no? Y contrasta un poco, digo, bastante con el resto de los espacios de ahí, de Querétaro, porque los otros sí son de cóctel, de la sociedad y demás, y no, realmente es como combinarlo, ¿no? Entonces, me divierto mucho. Oye, Rafa, y en tu cercanía con Gabriel, ¿hay una opinión de él respecto a tu obra? ¿Hay una calificación o es nada más un observador mudo? ¿Qué sucede? Porque Gabriel yo lo respeto mucho, bueno, en cine me ha dado unas lecciones impresionantes, me ha puesto a ver cine que jamás en mi vida pensé que existía. Pero en el caso de esta cercanía, ¿se nubla la vista o está crítico o hay señalamiento o simplemente qué sucede? Yo prácticamente consulto a Gabriel para todo y no sé, hace rato entre que estaba súper crudo en el hotel y venía a la expo y demás, o sea, le marqué 1 hora en el teléfono con Gabriel, o sea, y es como, realmente me ecualiza mucho y también, o sea, si de pronto estoy haciendo algo que respeta, ¿no? Yo tampoco me gusta enseñar cosas en el proceso, porque cualquier opinión, o sea, yo creo que soy muy inseguro en eso y cualquier cosa me quita, ¿no? Entonces, al final hay cosas que a lo mejor empiezan bien y terminan muy mal, pero ya no me importa, es un proceso mío, ¿no? Entonces, evito de alguna manera que vaya alguien a mi estudio o enseño cosas que me están... Entonces digo, tengo esa fortuna de conocer a Gabriel, que es extraordinario, y a través de él pues también he conocido personas muy interesantes, y que aprendo mucho de eso, ¿no? O sea, yo soy amigo de Teresa Margolles, por ejemplo, ¿no? Y eso es muy raro porque, o sea, Teresa, con todo lo que la critican y demás, yo he podido acercarme y ver cómo trabaja, y a mí me conmueve mucho, ¿no? Y cada vez, o sea, hago referencias al trabajo de Teresa y me parece como muy valiente. El asunto de la pintura está, digo, a mí porque me ha gustado pintar y es lo que siempre he hecho, pero sí me sorprende mucho la gran herramienta que tienen algunos artistas. Digo, no, a mí la verdad es que a veces que vas a las ferias, al Maco y demás, me aburro mucho. Hay cosas muy malas, pero de pronto sí hay cosas, ¿no? Pero sí me sorprende la herramienta que encuentran algunos artistas que están haciendo trabajo para usar cualquier medio para decir algo. Entonces, por ejemplo, eso es muy poderoso, y sobre todo en temas políticos y cosas así, está excelente el video o la instalación, no sé. Y lo curioso es que cada vez que conoces más y ves más y demás, siempre vuelvo a la pintura. Tal vez mis pinturas tienen ciertas intenciones o empiezan a tener ciertas intenciones de movimiento. Eso me habla como de pronto tengo una imagen y entonces la barro, o sea, como si estuviera movida. Fíjate, Rafa, te quiero también hacer otra pregunta. Sí. He platicado mucho con él y tiene una gran referencia de lo que pasa en el mundo. Los artistas, las ferias, los museos. Ahora que hablaba Poncho Barragán con él, que si vio el nuevo museo que está en México, que lo que tenían, que el sótano, que no sé qué. Yo he conocido muchos artistas, es más, Julio Galán era un artista que estaba peleado con el museo. O sea, Julio no iba a los museos, no veía nada, no le interesaba nada. Es más, libros de arte yo nunca vi veía revistas, las revistas las veía así y arrancaba páginas y tiraba el resto de la revista, pero
nada, absolutamente nada que ver. ¿No viste la exposición de tal? No. ¿No fuiste al Metropolitan? No, no veo nada. Y a veces platico con Rafa y me platica de películas y de esto y de los artistas y los que están y los que vienen y esta y la otra, y digo, ¿cómo puedes escapar de todo ese campo tan inmenso de imágenes, de influencias, de correspondencias que existen en el mundo para ser tú? No es una carga terrible el estar informado de tanta cosa para introspeccionar, o sea, meterte a ti y decir, esto es lo que yo quiero, porque yo he conocido el otro modelo. Tamayo tampoco iba a los museos, no veía nada, estaba enterado, hizo una gran colección de arte, porque, bueno, estaba en Marlboro y compraba obras de otros artistas, pero no estaba obsesionado a qué está pasando en el mundo, no sabía nada absolutamente, él estaba en lo suyo. Y ahorita veo esta otra parte, digo, ¿de qué manera tú te puedes desligar de este mundo de tanta información, de tanta influencia? Pues sí, digo, a veces el arte me harta y me escapo con un libro o el cine, ¿no? Al final también es arte, pero es que no quiero ver ya que hay en los museos, no quiero ver el Art Forum, no quiero ver nada, no me interesa, ¿no? Y hay una anécdota, muchas gracias. Hace unos años estaba en Italia y fui a Venecia porque estaba una exposición de Lucian Freud y a la par estaba la Bienal de Venecia, que se supone que es el cutting edge, ¿no?, del arte. Entonces yo llegué y era muy emocionante porque aparte Venecia es una ciudad increíble que está idéntica a los cuadros de Canaletto, no ha cambiado. Entonces tú llegas y de pronto te bajas del Vaporetto y está la plaza de San Marcos y ves así la basílica y ahí está el Museo Correr y tenía una exposición de Lucian Freud completa, era una especie de retrospectiva, que es un pintor que me obsesiona y que lo he estudiado mucho. Y entonces yo me acuerdo que llegué y era así como muy impresionante que nada me detenía para entrar a un museo que no cobraban y de pronto caminar como si fuera mi casa por la basílica, digo, cruzando la plaza y meterme a ver los pintores de Lucian Freud. Y como que tenía algunas horas y lo que hice fue como, vi cómo estaba estructurada la museografía y entonces era como cronológico. Entonces lo que hice fue irme como de atrás para adelante. Obviamente me tuvieron que sacar del museo, así de ya vamos a cerrar, ¿no? O sea, y no alcancé. Y al otro día le dediqué como todo el tiempo a la Bienal de Venecia. Y que es muy grande y está el Arsenal y está el Giardini y demás. Te puedo decir que no recuerdo nada de lo que vi en la Bienal de Venecia, que se me haya grabado. O sea, vi algunas cosas muy interesantes, pero nada. Y en cambio, la exposición de Lucian Freud fue la exposición más sonada del año. O sea, era hordas de gente visitando Lucian Freud, ¿no? El contraste con la Bienal. Entonces, siento que ya ni siquiera es como mi particular interés sobre la pintura, era un asunto público, la gente se involucraba y la gente se salía muy conmovida de ver pintura, ¿no? Entonces, por eso no me quita el sueño para nada Pero otro tipo de arte. Cuando ves a Tracy Emin o a la otra pintora, bueno, hay 3, 4 pintoras importantes, bueno, muy difundidas y muy promovidas. Yo digo, como tienen gran difusión, tienen mercado, están en todas partes, ¿qué tanto afecta en la autenticidad, en el individuo, el estar impactado por estas referencias? O sea, yo recuerdo una exposición enorme en el Museo de Arte Moderno en Nueva York que se llamaba Primitivismo y Modernidad, en donde hacían todas las referencias del arte primitivo en el aspecto del arte moderno, cómo había impactado el arte africano a través de las colecciones que empezaron a llegar a París, y Picasso empieza a ver las máscaras y algunas esculturas y muchos más, y de ahí nace el famoso cubismo. O sea, qué curioso, la modernidad, que era como la vanguardia, está fundamentada en los principios de lo primitivo. También el arte, pues no sé, de las islas Tales repercutía, por decirte, Miró
tiene sus antecedentes en el esquimo arte, en el arte de los esquimales. Y también casi les puedo decir que nadie escapa en la modernidad de la referencia del origen, del arte primitivo. Entonces la información también tiene repercusiones graves y críticas para renovar o para continuar. Pero ahorita yo siento que estamos en la era de la hiperabundancia de imágenes, estamos saturados, estamos, aunque no queramos, estamos aturdidos para tener enfoque, para tener claridad, para tener serenidad. Acabo de ver un programa, Carlos Monsiváis fue muy amigo mío, y hace una semana lo recordé y me puse a ver en YouTube entrevistas y cosas. Y aparece una muy interesante, tan joven, tiene como 50 años, y la entrevista la hace trepado en un vagón del metro. Y está él hablando porque entran los tumultos. Ustedes saben que de 5 a 7 millones de gente se desplazan diariamente en el metro de México, o sea, la ciudad está en movimiento dentro del metro, es algo inimaginable. Entonces él va y ve que entran y salen y se empujan y pasan y él está hablando y hablando, y está hablando del apocalipsis, de qué es el fin del mundo, el apocalipsis en determinado contexto, y dice, México ya está viviendo el apocalipsis, por una razón. Todos estos millones que pasan y entran y salen están tan aturdidos de la realidad que ya no reaccionan, no tienen capacidad ni de admirar ni de sorprenderse. Eso significa death. Puede estar un tipo tirado, acribillado, otros enlazados, otros sin sexo, y la gente está en total atonía, o sea, no les significa nada, ni les importa nada, están aturdidos de realidad. Eso también me sorprende cuando el artista se va y se informa demasiado, puede llegar a esta parálisis, o qué sucede, o sea, cómo te puede abrir canales algo que desborda los límites. ¿Qué puedes tú pensar para continuar pintando, dibujando, haciendo algo, cuando dices, there is no solution, o sea, no hay solución, esto está en vías de extinción? Sí. Quién sabe niveles ya muy grandes, pero cuando he podido confrontar a veces mi trabajo con lo que están haciendo a lo mejor personas de mi generación que hacen escultura o medios alternativos que incluye video, instalación, lo que sea, ¿no? Ha sido a través de las becas del FONCA. Yo he tenido 2 veces la beca de jóvenes creadores y es un arma de 2 filos. Para empezar, he tenido unos tutores muy malos y he tenido tutores extraordinarios. Entonces, por ejemplo, al principio eso, y los compañeros que tengo alrededor, como que sí he visto que han aportado. Entonces, a través de las becas tengo un grupo de amigos que nos vemos constantemente, y uno de ellos, por ejemplo, Pablo Rasgado, él sí creo que es una persona, es un tipo que quería ser bailarín y después estudió letras y se dedica a hacer arte. Entonces a mí me aporta mucho, y él de verdad utiliza todos los medios que puede hacer y nos llevamos muy bien porque al final son los mismos temas. Él, cuando yo le estaba contando que estaba haciendo una serie, que tú dijiste que te refería a Morandi, efectivamente era un homenaje también a Morandi, ¿no? Y como que logramos, de verdad, lo que hace Pablo Rasgado, por ejemplo, es como de una simpleza, un resumen, y él lo pone como referencia también de su obra, ¿no? Él hace cosas como con los muros y demás, pero es particularmente como, hay veces que es, no sé, raro, o sea, yo reviso biografías y me clavo mucho, pero el caso de Morandi, por ejemplo, o sea, que hizo una obra extraordinaria con los mismos objetos, o sea, yo creo que una colección de no más de 30 cajitas y un florero y demás, y los pintaba obsesivamente en un cuartito en Bolonia, ¿no? Que nunca salía. Así es. Y creo que a mí es el pintor que más me gusta. Así es. Jamás me aburriría de un Morandi, jamás. Y son hermosísimos. Y todos los cuadros, yo he visto la colección más grande que está en el Museo de Morandi,
que pues han de tener unas 200 obras, de las mismas, o sea, son unas cajitas, todos siempre son cajitas, nunca, o sea, un cuadro no es igual a otro. Sí. Extraordinario. Entonces, extraordinario. Pues no importa. O sea, pero mira, Rafa, ayer platicábamos entre comida este fenómeno de Querétaro. Ahora estoy inquieto con Durango. Durango tiene 3 o 4 artistas que me tienen sin dientes. Nada es la capital. Estamos hablando que vivimos en una sociedad que fue altamente la capital, o sea, todo se definía y se autorizaba desde el DF. Ahorita ya se desplazaron los centros. Entonces le digo, ¿cómo puedes entender que estoy inquieto con Durango? Durango nunca apareció en la historia del arte y ahorita es un espacio crítico. Querétaro es un espacio crítico. Oaxaca allá abajo. ¿Está transformándose el mundo o estamos empezando a visualizar esta creación de espacios que habíamos dado como ciegos o imposibles y ahora nos sorprenden? Y me dice a la par que fue a Guanajuato, a la universidad, a ver no sé qué obras, lo invita, y se queda impresionado de la frescura y de la capacidad de lo que se está haciendo en Guanajuato. ¿Quién ha mencionado Guanajuato o a la universidad como un semillero de producción? Y ahí están. Y bueno, incluso digo, no solo en México, sino globalmente también ese asunto de ya no existen los centros, así, no. La idea romántica de que, bueno, París y eso ya fue, o sea, ya ahorita hay hordas de artistas mudándose, ahora es Bruselas como lo que traen de moda, pero tú vas a Berlín y está lleno de hipsters, artistas, abrumadoras, y no creo que eso te aporte nada, y en cambio a lo mejor, no sé, o sea, como... Digo, yo veo a Calder o a Morán, digo, hicieron toda su obra viviendo en su misma casa siempre, ¿no? Fíjate, Rafa, vino Sergio Focheró hace unos días y lo tuve de huésped en mi casa 3 días y platicamos de 1000 cosas. Y una de las cosas que mencionó, él hizo un gran libro de la pintura moderna de México, la vino a presentar en Marco, pero habló de este eurocentrismo que nada más dejaba con vida a Londres, a París, a Berlín, por imposición. Ahora él trae como proyecto sacar a los pintores del Báltico, a los pintores de Islandia. ¿Quién ha oído mencionar Islandia o al Báltico como productores? O sea, y él dice, Memo, va a ser una revelación inimaginable para el mundo. Pero ¿cómo podemos combatir estos centros tan autoritarios y de por vida señaladores de lo que es? O sea, primero el eurocentrismo que sigue dominando y después el resto del mundo, ¿verdad? Pues sí. Yo creo que todo esto equivale a un espacio de transición que estamos viviendo, muy crítico y muy importante, en donde vemos agotados los recursos, vemos salvación en otros que además ni considerábamos. Yo tengo origen en Villa de García, mi familia, y tengo una casa maravillosa. Ahora la he recuperado porque estaba difícil la seguridad, y me encuentro con mis raíces, con mis cosas. Digo, ¿qué más puedo pedir? O sea, tengo al carnicero enfrente, me reconoce, a la tiendita, al restaurantero, al que me hace la limpieza en la calle, a mi jardín, a mi esto. Digo, ¿qué ando buscando? ¿O qué me puede aportar el mundo en viajes o en encuentros o en fascinación, cuando esto me permite estar conmigo en contemplación, en interioridad o en reflexión, que ya no nos permite la vida? O sea, este es un punto que yo creo que es fascinante y crítico, porque si seguimos en el ruido y en el bacanal y en el efecto de lo que es, llámale pues no sé, el espectáculo, nada más vamos a encontrar más ruido y más aturdimiento y menos con nosotros mismos. Bueno, muchas gracias y gracias, Rafa. Gracias.